y tórridas tardes a los televidentes del canal Señal Oeste. La difícil situación de vivir en el verano porteño y nuestra mayor misericordia para aquellos que están sin luz. Hoy vamos a pasar revista a la situación mundial a través de tres temas. El primero, las elecciones de segunda vuelta realizadas el domingo 15 en Chile. Lo primero para destacar, me parece, es el elevado nivel de abstinencia. 60% aproximadamente del padrón electoral no concurrió a votar. Es una llamada de atención a todo el sistema político en general y en particular a la presidenta electa Michelle Bachelet, porque los que quieren que las cosas sigan como están, la derecha conservadora va a votar a defender su candidato, pero el 60% me parece de sectores populares que no confían que a través de la coalición de nueva mayoría se puedan lograr algunos cambios. Hecha esta salvedad, el triunfo de Bachelet fue realmente contundente, 62% de los votos emitidos contra 37 aproximadamente que sacó Evelyn Lake, la candidata de las derechas. Esto muestra que el gobierno de Bachelet será un gobierno en disputa. Por una parte, el señor Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, uno de los grandes partidos de la derecha, dijo que estaba dispuesto a sumarse al gabinete para neutralizar a sectores extremos, o sea, aquellos que quieren que Bachelet cumpla con sus promesas electorales que se centran en las tres reformas fundamentales. Primero, reforma constitucional. Es realmente indignante que Chile siga viviendo con la constitución de Pinochet o con gran parte de la constitución de Pinochet. Y por otra parte, en esa reforma constitucional están ancladas algunas cuestiones como el uso de los recursos naturales que podría viabilizar la segunda reforma, la reforma educativa, que haga que la educación deje de ser una mercancía que se compra y se vende para ser un derecho fundamental de todo el pueblo chileno. Hemos desarrollado la problemática de los estudiantes universitarios de Chile y también los estudiantes secundarios que durante el primer periodo de Bachelet se manifestaron contra la mercantilización de la educación. Sin dinero, como dijo el presidente Piñera, no hay educación al alcance de todos. Entonces, el mecanismo es tomar los recursos naturales de Chile de manera de volcar parte de ese dinero sobre el fenómeno educativo. Y concomitantemente con lo anterior, la tercera reforma es la reforma impositiva. Chile es uno de los países impositivamente más inequitativos del mundo. Entonces, para poder cumplir sus promesas, Bachelet tendrá que tener mucha valentía política y recostarse sobre los sectores más dinámicos de su coalición, de manera de tener la audacia necesaria para avanzar con las reformas que ella prometió. Si cumple con las reformas, se abrirá un periodo de mejoría para el pueblo argentino. Si por el contrario, Bachelet sigue sumada al conservadurismo que dominó los gobiernos de la coalición que ella integra, que se llamaba Concertación antes de sumarse a algunos partidos de izquierda para esta elección y pasar a llamarse Nueva Mayoría, si sigue con ese viejo conservadurismo, Bachelet va a seguir alimentando a los sectores partidarios del escepticismo que llevaron a que gran parte del pueblo chileno no se sintiera reflejado en esta elección. La derecha ya empezó a pasarse facturas. En el búnker de Evelyn Lake no estuvieron presentes ni Andrés Salamán ni José Manuel Osandón, que son los dos senadores electos de la coalición derechista que ya se perfilan como candidatos a la siguiente elección que va a ser en el año 2016. Ya todavía no empezó el nuevo periodo y ya se está disputando la transición siguiente. Segundo tema que vamos a hablar es que en Alemania ha asumido su tercer periodo como canciller, primer ministro,
Angela Merkel, la conservadora de la Unión Demócrata Cristiana. La Unión Demócrata Cristiana y su aliado, la Unión Social Cristiana de Baviera, lograron una mayoría importante en su última elección, pero por el hundimiento del Partido Liberal, su aliado histórico, quedaron a 4 escaños de poder formar la mayoría. Eso los obligó a negociar con el Partido Socialdemócrata y las negociaciones cristalizaron en una plataforma, en un documento de unas 185 páginas, que fue refrendada en un referéndum solo para afiliados al Partido Socialdemócrata la semana pasada. Con este plafón de apoyo electoral a la coalición, de apoyo electoral, se conforma el gobierno y a partir de eso también hay situaciones de disputa en el país alemán. Por una parte, algunos ministerios van a quedar bajo el Partido Socialdemócrata, que ha vendido muy bien su apoyo electoral, porque se va a alzar con 5 ministerios, y eso provocó el resquemor de algunos sectores empresariales. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Alemania, Erich Schweitzer, dijo que los empresarios están cansados de pagar muchos impuestos. No lo dijo con estas palabras, dijo, el pueblo alemán está cansado de pagar muchos impuestos. Pero lo cierto es que para lograr el apoyo del Partido Socialdemócrata, la coalición conservadora debió conceder algo que en la Argentina tenemos hace mucho tiempo, que es una ley de salario mínimo, una de las primeras cuestiones que se van a votar. Entonces, en Alemania hay una porción de población que no accede a un salario mínimo estipulado. Muchos son inmigrantes ilegales, muchos son de origen turco, población alemana, pero con segunda o tercera generación después del inmigrante turco que vino en primera instancia, y esos sectores beneficiarios de la apertura que propicia el Partido Socialdemócrata, tendría que salir esos recursos que los beneficiarían de sectores empresariales. Aunque en menor medida también en Alemania hay una situación de disputa, pero de todos modos dentro de una coalición de marcado tono conservador que impone sus condiciones a Alemania sobre el resto de la Unión Europea. Esto es parte del conflicto que lo vimos la semana pasada, está desarrollándose, por ejemplo, en Ucrania. Tercer tema que lo tocamos brevemente la semana pasada es la situación en Colombia. El día lunes pasado, lunes 4 de noviembre, el Procurador General de Colombia depuso al alcalde de la ciudad capital de Bogotá sin ningún derecho de defensa. El alcalde Petro fue depuesto y fue inhabilitado por 15 años para desarrollar cargos públicos. En realidad, en Colombia hay 3 coaliciones de clases que se disputan la primacía política. Hay un sector de oligarquía ligado a los intereses transnacionales y que ligado a una solución no pacífica del conflicto que hay en Colombia alrededor de la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez, un sector mayoritario de sectores burgueses que buscan, por un lado, avanzar con una paz a medias y con una democratización sumamente limitada, alrededor de también vinculado a sectores transnacionales y a sectores de burguesía agraria y de burguesía industrial colombiana, que responden al presidente Juan Manuel Santos. Una coalición de clases populares que busca por lograr una verdadera solución pacífica del conflicto colombiano y que busca democratizar seriamente a la sociedad. Es un chiste llamar democracia a Colombia, donde los dirigentes sindicales son asesinados como patos a la salida de una laguna, donde no hay condiciones serias para desarrollar la actividad política, porque vimos lo que ocurrió con Gustavo Petro, había ocurrido 3 años antes con la senadora Piedad Córdoba. Si te conocen como opositor, te pueden aplicar el golpe de Estado institucional del Procurador General Alejandro Ordóñez, una figura
un uribista que está al servicio de los intereses de la mafia paramilitar colombiana y que le aplica la salida a toda figura que no le resulta potable. Eso es cualquier cosa menos democracia. Entonces, esto nos muestra la difícil situación que vive el país del norte, donde no hay condiciones realmente serias para la acción política democrática, porque la derecha, los sectores de la oligarquía ligados a los Estados Unidos, del sector de Santos propicia una salida pacífica, pero sobre la base de que la zona del Valle del Cauca, muy rico en petróleo, sea entregada a los transnacionales petroleras, pero no quiere retroceder en lo más mínimo con las bases norteamericanas y con otras cuestiones. O sea, lo que ha ocurrido con la deposición de Petro muestra los límites de todo avance de un proceso de paz y de toda democratización cuando la oligarquía no sea realmente derrotada. Es un pronóstico realmente turbio el que tiene la democracia en Colombia a corto plazo. La sección de lo que no aparece en ningún medio, vamos a mencionar algo que debería estar realmente en los medios, pero no casualmente no está. Han denunciado dos periodistas importantes, Kauthar Salam, de origen palestino, y Donald Bostrom, de origen sueco, que el Estado israelí trafica con órganos robados a víctimas de la represión del ejército de ocupación israelí en los territorios palestinos. Se entierra rápidamente a las víctimas de la represión, no dan tiempo ni a velatorio, porque parece ser que les hacen formalmente autopsias y les roban los órganos y venden los órganos que pueden ser vendidos. Una denuncia de una enorme seriedad que merecería estar en los medios de todo el mundo. Y no está. El alpargatazo internacional es para la candidata derrotada ayer en Chile, antes de ayer, Evelyn Ley, que dijo en su acto de cierre de campaña: ¿para qué una reforma constitucional si con esta constitución estamos bien? Y dijo, nos quieren llevar a que seamos como Venezuela, un país en lo que la gente no consigue alimentos porque no hay, vimos en columnas anteriores que la guerra que le hacían al gobierno de Nicolás Maduro implicaba desabastecimiento. Entonces, en un momento ese mismo discurso hizo mención a la situación en Chile previa al golpe de Pinochet. O sea que agitó con la memoria del golpe de Pinochet para tratar de fortalecerse políticamente. Eso lo hizo en el acto de cierre de campaña. Como decían algunos analistas, la derecha chilena tiene que desembarazarse del pinochetismo, pero como decía un viejo dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque la derecha se vista de festiva, sigue siendo derecha, y por eso se apoya en el recuerdo de esos trágicos momentos para el pueblo chileno. Y el alpargatazo nacional es para Elisa Carrió, quien hoy dijo que la presidenta Cristina Fernández está conmovida y se parece cada vez más a Isabel Perón. La que se parece a Isabel Perón sos vos, porque vos asesinás la verdad en todas tus intervenciones. Sos una máquina de lanzar embustes, doctora Carrió. Le pueden no gustar las posiciones del gobierno argentino, pero nadie puede decir seriamente que a Cristina le manejen el gobierno, ni que exista una AAA. No hay ninguna víctima de ninguna represión ilegal en la Argentina. La única victimaria sos vos, que asesinás la verdad. Bien, les deseo a todos los televidentes que pasen estos días tórridos
sin cortes de luz, y la semana que viene va a ser nuestra última columna en la cual les voy a desear felices fiestas. Esto es todo por ahora y desde aquí, y será hasta la semana que viene. Cambia tu casa, cambia tu vida. Ropa de